El cómic, narrativas visuales durante pandemia. Desde su fundación, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales ARPA ha mantenido una vinculación significativa con la historia y el desarrollo de los cómics. Por ejemplo, la conmemorativa Jornada de Puertas Abiertas de 2015, donde Alex Sinclair, renombrado colorista de la casa editorial DC Comics, compartió valiosas experiencias y proporcionó recomendaciones de vital importancia para las primeras generaciones de aspirantes a artistas digitales. A la par, ARPA estableció una estrecha conexión con la embajada francesa, la cual durante ese periodo de exploración y expansión, principalmente a través de su representante cultural en turno, Raphaël Meltz, reconocido por su apoyo y promoción del arte del cómic y las narrativas visuales, invitó y vinculó a destacados artistas de la bande dessinée, cómics franco-belgas, como Mathias Picard, Simon Roussin, Karim Bernardieu y Gregory Jerry. Estos encuentros dieron lugar a la creación de novelas gráficas en la comunidad ARPA, lo que permitió una interacción entre ideas y estilos. La importancia del cómic y la ascendente visibilidad de ARPA en el escenario internacional quedaron evidenciadas con la invitación a participar en el Festival de Bande Dessinée de Angoulême, donde la escuela colaboró estrechamente con la Casa de Autor y los representantes de Guadalajara de Ciudad Creativa. Este interés se manifestó de manera distintiva bajo la guía del Dr. Paul McJude. En primavera de 2021, el Dr. McJude inauguró el curso de arte secuencial como asignatura optativa para las 4 carreras de la escuela: arte digital, cinematografía, artes plásticas y mercadotecnia y medios digitales. Este curso, caracterizado por su sólido enfoque teórico, sentó las bases de una visión académica de los cómics. Para el semestre de otoño del mismo año, el maestro Daniel Herrera ofreció una perspectiva complementaria al impartir el mismo curso con un enfoque más práctico. Con estos avances, se comenzó a esbozar una nueva forma de relación con el cómic, que abarcaría el cruce de desafíos inherentes a la pandemia no prevista, la creciente digitalidad, los obstáculos creativos, las metodologías innovadoras y los eventos a favor de la narrativa visual. Sobre la pandemia. La pandemia generada por COVID-19 sin duda desencadenó una serie de acontecimientos sin precedentes, obligando a la humanidad entera a pausar y replantear su existencia en todas las facetas de su estructura social. Este tiempo extraordinario ha introducido niveles de tensión y necesidad de reestructuración en todos los dominios que requerían la interacción en espacios físicos, abarcando desde el ámbito sanitario hasta las actividades recreativas y lúdicas. El ámbito educativo no ha sido ajeno a estos desafíos. El tradicional modelo presencial tuvo que ceder ante la imposición de un formato en línea a distancia. Si bien ya existían una serie de plataformas y herramientas digitales y nuestra sociedad ya estaba sumergida en el estado de homo digitalis, la aparición súbita de un escenario marcado por el confinamiento, el distanciamiento y la incertidumbre social provocó complejidades en la enseñanza que resultaron ser desafiantes. En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya se contaba con plataformas educativas de vanguardia como Blackboard y Microsoft Teams. No obstante, a pesar de que existía una estructura que soportaba la educación en línea, los primeros meses se evidenció el fenómeno de brecha digital de acceso, uso e interés. Los retos se volvieron cruciales los primeros meses para que la comunidad universitaria, integrada en parte por profesores y estudiantes, pudiera adoptar y adaptar este sistema. El tiempo empezó a definir que estas herramientas resultaron ser integrales y completas para facilitar el proceso de enseñanza a distancia en un contexto de confinamiento, el cual, durante los primeros 2 años, se convirtió en un periodo de incertidumbre al no poder prever una fecha concreta para el regreso a la modalidad presencial. La transición a las clases en línea incluyó la integración de estas plataformas en dinámicas integradoras, gracias en gran parte al perfil y vocación de los profesores, cuyo objetivo era no solo generar conocimiento, sino también proporcionar un punto de concentración y de interés en sus respectivas carreras de una manera cálida y acogedora. ARPA se convirtió en un epicentro de carreras artísticas, donde su comunidad universitaria, sensible y creativa, se adaptó a este nuevo paradigma. La propuesta de la clase de arte secuencial, dirigida por el maestro Herrera a los estudiantes de arte digital y artes plásticas, se estableció como un punto de autodescubrimiento para los estudiantes. Como individuos, artistas y creadores, se vieron retados a emprender proyectos individuales o grupales en un contexto pandémico donde la interacción presencial para estos era imposible.
Sin embargo, este desafío también ofreció una oportunidad para reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad y la forma en que el cómic, como una forma de narrativa visual, puede desempeñar un papel crucial en momentos de crisis del ser humano. El proyecto de cómics tuvo dos fases diferenciadas, una en otoño de 2021 que se manejó de manera total remota y la segunda en primavera de 2022, que adoptó un enfoque híbrido con la clase y la creación a distancia, pero con la posibilidad de presencialidad en el otoño 22, en conjunto con la participación del programa FICOMICS WAP 2022. El cómic como protagonista. Los cómics y el autoconocimiento tienen una relación que se remonta a los primeros tiempos de las publicaciones de estos. A lo largo de los años, los cómics, con su combinación única de arte y narración, han sido un medio efectivo para explorar temas de identidad y autoconocimiento. La literatura sugiere que los cómics, a través de su narrativa visual y uso de metáforas, pueden ser una poderosa herramienta para explorar aspectos de la identidad y el autoconocimiento. Versace, 2001. Los personajes de los cómics a menudo se enfrentan a desafíos que los llevan a profundizar en su autoconocimiento, a confrontar aspectos ocultos de sí mismo y a crecer como individuos. MacLeod, 1993. Los cómics también han sido reconocidos como un recurso útil en la educación y en la terapia, porque ayudan a las personas a comprender y expresar sus emociones y experiencias, fomentan el autoconocimiento y la resiliencia. Cari, 2004. Con lo anterior señalado, el curso de arte secuencial tiene como finalidad capacitar al estudiante para comprender y aplicar los procesos intrínsecos del arte secuencial en sus diversas expresiones. Para lograr esto, se proporciona un conjunto de información teórica y se examinan métodos para representar acciones, tiempos y movimientos. Es vital iniciar el proceso de aprendizaje considerando referencias ya consolidadas en el campo, pero también es crucial prestar atención a elementos que son reinterpretados constantemente y planteados como propuestas como son el color y la interacción entre palabras e imágenes. De las diferentes manifestaciones analizadas en este programa, el cómic se destacó como una de las más atractivas y por tanto se consideró como el medio idóneo para que los estudiantes pudieran expresarse. Como afirma Chaparro 2017, el cómic es un lenguaje de naturaleza secuencial, cuya manifestación gráfica se maneja como un criterio de síntesis, expresión y formación, predominantemente narrativo. Para el propósito de este proyecto, el cómic se acogió como la vía de crear un mundo alternativo frente a una realidad que imponía limitaciones a todos. El enfoque de este estudio se centró en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de UAP, con los estudiantes de sexto semestre de los periodos otoño 2021 y primavera 2022 de la carrera de Arte Digital y Artes Plásticas. Este grupo de estudiantes, conocidos por su interés en la creatividad, la narrativa y los contextos inventados o experimentados, se caracterizan por los procesos y productos en los que se implican, mostrando además una disposición para trabajar en equipos interdisciplinarios y desarrollando una capacidad crítica respecto a su trabajo y el conocimiento y a la creatividad. Guerra señala que, en el panorama y el papel actual de los receptores o alumnos, estos deben asumir actitudes críticas y creativas al identificar el potencial del cómic en un contexto académico. Los pretextos, crush y recuerdo. Una vez establecido el formato del cómic, se buscó el contenido, un llamado pretexto que sirviera de base para elaborar la historia. Este pretexto englobó dos temas, el crush y el recuerdo. Crush, este término, ampliamente utilizado por las generaciones jóvenes, inmersas en la digitalidad, se refiere a un amor imposible o platónico, que suele surgir a una temprana edad. Los crushes sitúan al enamorado a un estado de nerviosismo, aparecen en sus sueños y ocupan los pensamientos del individuo durante la mayor parte del día. Pueden ser personas de entornos cercanos o lejanos, que pueden o no conocer al individuo, pero siempre mantienen la esperanza de un encuentro o un momento con la persona. Korobov, 2011. Recuerdo. Como mencionaba el escritor Gustave Flaubert, los estímulos que percibe del mundo exterior pueden desencadenar recuerdos en nuestra memoria. Estos recuerdos, despertados por detalles tan sutiles como un sonido musical, un perfume, un día lluvioso, incluso un viejo mueble, nos remontan a momentos que hemos vivido o experimentado.
El recuerdo, por tanto, se contrapone y complementa al olvido. Flaubert, 1838. De acuerdo con las reflexiones de los alumnos sobre su trabajo en cómics, se observaron varios temas recurrentes. Por ejemplo, se abordó el cambio personal y la aceptación de las consecuencias de los actos, la exploración de la comedia a través de la tragedia en un contexto de la sexualidad que se consideraba tabú, la pérdida de algo o alguien importante y la capacidad de asimilación. También se evidenciaron referencias a elementos culturales familiares, como el folclore mexicano, en particular de La Rosa de Guadalupe. Otros temas que se manejaron fueron la desesperación de tener un crush y la combinación de romance y lo paranormal para generar una narrativa atractiva. Métodos visuales en cómic y Expo Ficómic 2022. Un método visual está estructurado en la forma de lo conocido, una narrativa formada por imágenes orgánicas y aquellas generadas o realizadas. Es un sistema flexible, abierto y propositivo. De ahí que el valor de los métodos visuales se hace evidente en la cultura del Homo digitalis, caracterizada por la interacción de imagen y texto. La narrativa visual es de suma importancia no solo por su origen, sino también por su recepción, interpretación e impacto en una cultura que siempre la ha reconocido. Para el caso particular de esta exposición, se partió de 4 puntos. 1. La creación de un cómic como ejercicio principal para la asignatura de arte secuencial. 2. Bajo el contexto de la pandemia y clase a distancia, se establecieron lineamientos para guiar y orientar el proceso de creación. 3. Se planteó la posibilidad de vincular este trabajo con el evento del Festival Internacional de Cómics, Ficómics, a través de una exposición de los mejores trabajos de cómics creados por los alumnos. Y finalmente, la difusión de estos trabajos a través de medios de comunicación institucionales universitarios, redes sociales y otros formatos. Para este proyecto, Mojito Lab, Laboratorio de Narrativas Visuales, destacó 2 puntos de análisis que recuperamos de las características que deben tener los métodos visuales de acuerdo con Manet: cartografiar imágenes y que los métodos visuales sean participativos. Cartografiar imágenes. Implica no solo centrarse en el objeto protagónico, que en este caso ya es de naturaleza visual, los cómics, sino además atender lo narrativo en metodologías aprendizaje, el cual se desarrolla en plataformas digitales como Teams y programas de arte y diseño y además una exposición. Cartografiar imágenes es representar gráficamente lo visual y lo creativo en la investigación que surge de lo académico, lo ordinario y lo extraordinario. Al ser un tema de arte se relaciona con el aspecto de sensibilidad estética. El cómic en sí ofrece al momento de su creación y ejecución diversas posibilidades de herramientas visuales que pueden combinarse como la lluvia de ideas, mapas mentales, collage, mapas visuales, moodboards, ficheros, entre otros, que no únicamente recolectan motores de inspiración de un personaje, acción, movimiento y color aprendido en las sesiones de la asignatura. Desde un punto de vista semiótico, reconocen índices de elementos no explicados muchas veces en el argumento textual y o verbal del cómic, pero contemplados en la narrativa visual. Estos índices traducidos en imágenes narrativas pueden también provenir de ideas, emociones, sentimientos del artista, del contexto comprendido de una realidad directa o de una cultura visual contemporánea, local o globalizada, una ficción construida o la combinación de las ya mencionadas. Se rescata el parámetro del proceso de creación, un trabajo a distancia que requirió que los tiempos fueran planificados al igual que un seguimiento de protocolo de seguridad sanitaria. Las reuniones creativas en equipo y las revisiones se llevaron a cabo a través de Teams, una plataforma de colaboración creada para el trabajo híbrido, con el fin de estar informados, organizados y conectados, todo en un mismo lugar. El objetivo no es solo adaptarse a la modalidad online, sino también potenciar la capacidad de traducir una idea en lo narrativo textual y visual. Metodologías participativas. Creatividad y voz son 2 elementos que propone Manet, entendiendo que lo visual plantea y se vuelve un registro y testigo de lo geográfico, las problemáticas, los temas, las emociones, lo grupal y lo particular. El método visual se vuelve participativo.
Para este proyecto, los métodos visuales potenciaron el desarrollo de la creación y exposición de cómics, desde la interacción de alumno-profesor en la materia de arte secuencial al momento de proponer personajes, ambientes e historias de su imaginación y o realidad a través de las narrativas generadas en texto e imágenes. A su vez se generó la exposición académica titulada Expoficomics en la Galería Fernando Ramírez Osorio en Arpa, en la cual los alumnos guiados por el Laboratorio de Narrativas Visuales Mojito Lab participaron en la selección y montaje con el fin de poder ser partícipes del proceso creativo que se realizaría en torno a las creaciones de cómics. Para ello se hizo la selección de las viñetas que fueron más atractivas y afines a gusto de autor para presentarlas a gran escala y además tener un código QR en donde se vinculaba el cómic completo. Incorporar la presencialidad con Expoficomics otorgó a los estudiantes una valiosa experiencia en el mundo real, realzando el sentido de propiedad y compromiso con sus trabajos. La selección de obras estuvo a cargo del maestro Luis Daniel Herrera Romero, con textos expositivos proporcionados por la maestra Marta Erika Mateos Genis, garantizando así un equilibrio entre la creatividad estudiantil y la experiencia académica. Un componente digital de Expoficomics fue el desarrollo de contenidos para las redes sociales de Mojito Lab, trabajadas desde el 2019, para llevar un seguimiento de actividades de laboratorio. Guiados por la maestra Erika Mateos, los estudiantes de Mercadotecnia y Medios Digitales de ARPA para este proyecto desarrollaron una estrategia con el fin de capturar la esencia de la exposición haciendo uso de hashtags como Así se vivió Ficomics, Mojito Lab, ARPA, Comics, Arte Digital, BUAP, Puebla, Puebla Arte, Arte Puebla, Ficomics BUAP, CCU, entre otros. También se desarrolló una entrevista que materializaba y sintetizaba video, estableciendo ya una serie de preguntas clave para aquellos estudiantes que exponían su obra. Esta última tuvo un impacto positivo, ya que la comunidad empezó a compartirla en términos de mercadotecnia digital de forma orgánica, llegando a tener un impacto interno en ARPA y en la universidad, así como externo vinculándose con Ficomics. La entrevista resultó importante por un factor de identidad-pertenencia, pero también un complemento a explicaciones e interpretaciones del artista creativo y del proceso de su obra, jugando un papel de difusión y registro en la metodología visual de este proyecto. El proceso colaborativo trazó en un primer momento líneas horizontales y equitativas, para luego conformar redes colaborativas internas que a su vez se vincularon con otras. Se confirma y define, por tanto, una comunidad del cómic híbrida. La digitalidad se volvió a experimentar con un significado similar previo pandemia y con un enfoque metodológico. De acuerdo con Riveros, Largacha y Cifuentes, se afirma que la incorporación de nuevas tecnologías y métodos visuales para la investigación social, gracias a la centralidad y habituación de lo visual y las tecnologías de la imagen en las culturas visuales digitales, son herramientas altamente efectivas y poco invasivas. Expoficomics. Las exposiciones culturales de cómic en México pueden beneficiarse significativamente de apoyo académico. Este tipo de colaboraciones puede ayudar a ampliar las audiencias, fomentar la investigación y la crítica y enriquecer el panorama cultural mexicano en general. Ficomics BUAP es un evento organizado por la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Este festival ha demostrado a lo largo de los años la importancia de fomentar la lectura a través del cómic. La Biblioteca Central Universitaria, primera comiteca de Puebla, posee una amplia colección de cómics que está disponible para la comunidad universitaria y el público en general. Su colección brinda la oportunidad a aficionados del cómic a organizar grupos de lectura y que participen en talleres. Además, ARPA incorpora al encuentro de autores de cómic un foro donde los creadores experimentados y emergentes pueden intercambiar información y aprender unos de otros. Ficomics ha contado con la participación de una variedad de especialistas, editoriales, ilustradores y autores renombrados de México, como Sixto Valencia, creador de Memín Pingüín, Gisi Trino, autores de Santos, René del Valle, de Calimán, y Raúl Cruz Figueroa, creador de Racrufi, arte fantástico, por mencionar algunos. En 2022, los días 1, 2 y 3 de septiembre, Ficomics se convirtió en un evento significativo, tanto a nivel local como nacional, ya que fue uno de los primeros eventos masivos de la universidad que marcó el regreso seguro a la presencialidad tras la pandemia.
Lo internacional no quedó exento y el evento contó con una serie de colaboradores y participantes que buscaron vincular y extender su trabajo más allá de las fronteras nacionales. Esta globalidad refuerza la importancia del festival en la promoción cultural y la consolidación de redes creativas internacionales. Bourdieu, 1993. Pero más allá de estos reconocidos artistas, el evento también ha servido como una plataforma para talentos emergentes. Esta colaboración fructificó en la creación de la exposición Expoficomic, la cual surgió con una extensión natural del festival, entrelazados los esfuerzos del Laboratorio de Narrativas Visuales Mojito Lab, de ARPA Lab y la creatividad emergente de los estudiantes de la materia de arte secuencial, reflejadas en sus cómics. Esta iniciativa proporcionó una plataforma para que la presentación y discusión de los trabajos de los estudiantes, a la vez que promovía la cultura del cómic en México y la esfera universitaria. Las exposiciones culturales de cómic en México representan un componente esencial en el reconocimiento y aprecio de la industria del cómic en el país. A lo largo de los años, estas exposiciones han servido como un espacio para que los artistas del cómic presenten sus trabajos, interactúen con sus lectores y participen en discusiones y debates sobre la evolución y el impacto del cómic en la cultura mexicana. Dittmer, 2010. Un elemento distintivo de Expoficomics fue la introducción del personaje Humberto, un pollo que sirvió como un punto de vinculación entre Ficomics y Expoficomics, ARPA, Mojito Lab y la materia de arte secuencial. Este personaje de Humberto funcionó como un emblema de la exposición, infundiendo un sentido lúdico y una unidad en la iniciativa. Charlas, tanto ARPA como Ficomic, fueron un vínculo para el contenido de Expoficomic, ofreciendo un apoyo vital, proporcionando logística y administración durante la inauguración y los días de permanencia de Expoficomic. El apoyo adicional vino de la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reforzando el compromiso institucional con la iniciativa. La exposición contó también con la participación de destacados expertos en el campo del cómic, como el colombiano Pablo Guerra y los mexicanos Carlos Sayas y Gustavo Cosio. Estos expertos reforzaron el vínculo con ARPA y Ficomic a través de charlas y talleres, proporcionando una valiosa retroalimentación a los participantes y enriqueciendo el entorno de aprendizaje. Difusión. Las exposiciones de cómic como Ficomic y Expoficomic han demostrado su relevancia en la promoción de la lectura y la comprensión de los cómics como una forma legítima de arte y narrativa. Priego, 2012. Este tipo de eventos culturales no solo celebran la diversidad y la riqueza de la creatividad mexicana, sino que también fomentan una apreciación más profunda de las capacidades del cómic para abordar temas sociales y políticos. Foster, 2017. Y a pesar del creciente reconocimiento de la importancia de las exposiciones de cómic, existe una clara necesidad de un mayor apoyo académico en este ámbito. La incorporación de estudios de cómic en las instituciones académicas puede servir para legitimar aún más al cómic como un campo de estudio valioso y multifacético. De hecho, la colaboración entre universidades como la UAP y exposiciones de cómic puede facilitar la realización de investigaciones, la discusión académica y la conservación y creación de materiales de cómic. En definitiva, Expoficomic no solo sirvió para mostrar el trabajo creativo de los estudiantes, sino que también reflejó la importancia de la exposición de cómics en el ámbito educativo universitario. Mediante la combinación de enseñanza académica, la práctica creativa y la interacción comunitaria, se demostró cómo los cómics pueden funcionar como un vehículo para el aprendizaje, la expresión y la reflexión cultural. Conclusiones. La pandemia de COVID-19, a pesar de las dificultades y desafíos que ha presentado, también ha desencadenado una ola de reflexión y creatividad en el ámbito artístico, incluyendo el campo del cómic. Durante este periodo, la oportunidad de crear cómics ha permitido a los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, ARPA, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, explorar sus intereses y plasmar sus pensamientos, emociones y experiencias en una forma narrativa visual. Temas universales como el amor no correspondido y los recuerdos han servido como catalizadores para la construcción de mundos narrativos, tanto individuales como colectivos, que han sido plasmados en los cómics creados por los estudiantes. Este proceso creativo no solo ha permitido a los estudiantes desarrollar sus habilidades artísticas y narrativas,
sino también a reflexionar sobre su contexto y su entorno en una época de grandes cambios y desafíos. Se rescata los enfoques visuales, donde lo visual, de acuerdo con Spencer, a menudo se posiciona como una forma inmediata y auténtica, y con la aparición de nuevas tendencias en tecnología y metodología de investigación, se permite proponer nuevas guías. Los métodos visuales no solo representan narrativas orales y textuales formales, sino es una propuesta paralela o base para investigaciones en las áreas de humanidades y artes. Se convierte así en una disciplina de las imágenes que desafía a una sociedad oculocéntrica. Lo visual debe estar incorporado en las narrativas desde su inicio, recepción, interpretación e impacto. Este proyecto, cuyo objetivo es asegurar la continuidad y permanencia del cómic en diversas plataformas y entornos, subraya la importancia de la adaptabilidad y flexibilidad en la promoción de la cultura y el arte, particularmente en tiempos de incertidumbre y cambios, post-2009. Destaca, además, la importancia de las instituciones académicas en la formación de creadores de cómic y en la promoción y conservación de este medio, Foster 2017, generando nuevas oportunidades y espacios para la creación y promoción y apreciación de los cómics en México. Las exposiciones culturales de cómics y la intervención académica en este ámbito son fundamentales para la consolidación del cómic como una forma legítima de arte y narrativa, y para el enriquecimiento de la diversidad cultural y creativa del país. Este proyecto se vuelve creativo y experimental. Las imágenes, al ser polisémicas y también ser nuestro objeto de estudio, pueden interpretarse de muchas maneras, dependiendo quién observe, del ente teórico a través del cual se analice y del contexto y el propósito de la investigación, lo que permite al final extraer múltiples significados de una misma imagen. Esto quiere decir que en las imágenes hay muchas voces que pueden ser rescatadas y guiadas a los propósitos de la investigación.